¿Te has puesto a reflexionar cuál es el motor de tu existencia? ¿Cuál es la motivación con la que te despiertas todos los días? ¿Cuál es el motor de arranque de la historia que estés escribiendo, de la historia de tu vida o simplemente de la historia de ficción? Eso es lo que vamos a trabajar el día de hoy para que puedas descubrir no solo cuál es el motivo o la intencionalidad de tu personaje para realizar su historia, sino cuál es tu motor de vida, cuál es tu motor de existencia. Soy Glafira Rocha y te invito a que me acompañes a lo largo de los siguientes minutos para que juntos podamos descubrir estas dos cuestiones tan importantes y que muchas de las veces no nos detenemos a reflexionarlas y no solo a reflexionarlas, sino a estarlas experimentando. Nuevamente te cuestiono, ¿cuál es el motor de tu existencia? ¿Qué es aquello que te levanta de la cama todos los días, que te sacude, que te quita la pereza? ¿Qué es aquello que realiza cada uno de tus personajes para lograr su objetivo? Recuerda que en este programa lo que hacemos es fusionar tu historia de vida con la historia de ficción que puedes escribir o simplemente escribirte a ti mismo. Um, para entrar ya en materia, lo que me gustaría primero es que exploraras el significado de la palabra intencionalidad. La intencionalidad quiere decir ir hacia, es decir, que te mueve hasta cierto punto de una manera consciente donde tú ya has puesto un objetivo para realizar. A diferencia de la motivación viene, si no me equivoco, sí, de motus, que quiere decir movimiento. La motivación es la que le da el motor o es el arranque para que tú realices esa intención que tienes. Intencionalmente yo puedo decir, voy a ir a correr todos los días para ejercitarme, pero ¿cuál es ese motor que me dice levántate, ve a correr, porque para poder cumplir la intencionalidad? Eso es lo que me gustaría en lo que nos concentráramos para esta sesión. Y lo voy a estar vinculando también muchísimo en la parte de la escritura, porque si tú como escritor de una historia de ficción no tienes claro cuál es el motor de tu personaje para poder realizar el objetivo que tú le propusiste o la meta, entonces las acciones en las que lo coloques muchas de las veces parecerán incongruentes. Si tú, por ejemplo, tienes una meta de que el personaje encuentre el amor, por decirlo de alguna manera, necesitas también conocer cuál es ese motor, porque ese motor es una energía que está intrínseca de alguna manera para que el personaje pueda moverse dentro de la historia que le estás poniendo. Lo mismo sucede contigo. Pregúntate, o sea, por ejemplo, en este momento, ¿cuál es el motor para que tú estés viendo este programa? Tal vez quieres escribir, esa es una intencionalidad. Tal vez quieres simplemente aprender nuevas herramientas para la vida o necesitas hacer una tarea, no lo sé, pero piensa cuál es el motor y muchas de las veces se va a confundir con la intencionalidad, porque la intencionalidad la estamos haciendo de una manera consciente y la motivación es de una manera muchas de las veces inconsciente y otras de las veces la hacemos consciente, ¿ok? Los ejercicios para lograr esto son muy sencillos y te los quiero proponer para que tú los hagas incluso a lo largo del día y te voy a proponer otro ejercicio para que lo hagas por la noche. ¿Por qué o para qué es esto? Para que tú a lo largo del día puedas descubrir cuál es la intención que tienes hacia cualquier acción, por más pequeñita que sea, y qué es lo que te mueve para eso. Por supuesto que la motivación va a ser mucho más profunda, porque podemos tener motivaciones externas o motivaciones internas. Lo mismo tiene tu personaje que estás construyendo en este momento, o tú mismo como personaje y tú como escritor de ese personaje. ¿Cuáles son tus motivaciones internas y las externas? Tal vez una motivación interna es el autoconocimiento.
de qué soy capaz, cuáles son las posibilidades que yo tengo, pero externamente, ¿qué es lo que estoy haciendo para lograr eso? ¿Qué es lo que me motiva? En serio que esto es muy importante porque si no tienes esta energía, este motor, esto que te esté impulsando realmente a hacer las cosas, es muy riesgoso porque muchas de las veces puedes caer incluso en una depresión o en un bloqueo de escritura donde no sabes hacia dónde va tu historia, hacia dónde va tu personaje. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no tienes clara la motivación. Si no tienes una motivación en la vida en este momento o descubres que no la tienes, no te preocupes. Yo espero que estas herramientas te funcionen, si no para llegar a la raíz de la motivación, por lo menos para que tengas una idea más o menos clara de cuál es tu motivación. Porque si tú tienes esta motivación clara, lo demás va a ser mucho más sencillo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con los ejercicios para que tú de alguna manera, como dice la palabra, ejercites esto y puedas llegar a encontrar la raíz de esta motivación de vida, de esta motivación de escritura creativa. Lo primero que yo te voy a sugerir es que a todas esas pequeñas cosas que haces externamente, les pongas una pregunta. ¿Cómo es esto? Muy sencillo. Vas a utilizar esta frase o esta pregunta que es ¿para qué? ¿Sí? ¿Para qué lo vamos a llevar hasta las últimas consecuencias? Si yo estoy, por ejemplo, aquí tengo mi té, estoy tomando té, me puedo preguntar, ¿para qué estoy tomando té? ¿Ok? Entonces yo puedo responder simplemente, para despertar un poco más en la mañana. Entonces a eso le aplicamos otra vez la pregunta ¿para qué? ¿Y para qué quieres despertar más pronto en la mañana? Y damos una respuesta para estar más llena de energía y poder escribir y poder compartir lo que hago y poder empezar mi trabajo con más ánimo. Ok. ¿Y para qué quieres empezar tu trabajo con más ánimo? Para, por ejemplo, estar mucho más concentrada, para poder funcionar mejor en relación con el otro, por las terapias con las que trabajo, para estar mucho más consciente, ¿ok? ¿Y para qué quieres estar mucho más consciente? Para poder realizar mi trabajo, ¿ok? Si te fijas en esta idea, a lo mejor parecerá un tanto esquizofrénica, pero no te preocupes, porque lo que estamos buscando es la raíz última de simplemente tomar té y te vas a poner más bien vas a descubrir qué es lo que hay más allá. ¿Para qué? ¿Para qué? Porque esta palabra, ¿para qué? Fíjate bien, es para qué, no por qué. El por qué inevitablemente nos lleva a una racionalización. Lo que estamos buscando acá es cuál es la utilidad que tú le estás dando a lo que tú quieres. Entonces ya no es tan racional, sino funcional. Estamos hablando de acción. Y eso te va a ayudar a que tú llegues a tu motivación principal o por lo menos lo más cercano a esa motivación. Ok, si yo tengo la intención de escribir un libro, entonces, ¿cuál es mi motor para poder escribir ese libro? Tal vez sentarme todos los días en la mañana y empezar a escribir. ¿Para qué? Para poder hacer una historia coherente. ¿Para qué? Para llevar esa historia a que los demás la lean y puedan conocerme a través de ella o mi visión del mundo. ¿Para qué? Para poder compartir lo que yo soy. ¿Para qué quieres compartir lo que tú eres? Para poder tener una comunicación con los otros. ¿Y para qué quieres tener una comunicación con los otros? Para poder sentirme acompañada. ¿Y para qué quieres sentirte acompañada? Para no estar sola. ¿Te fijas cuál es la raíz realmente de escribir? Sentirme acompañada, dejar de sentirme sola. Y entonces puedo entender que mi motivación raíz, o sea, es curioso, pero cuando yo hago estos ejercicios, de verdad, de veras que
no los escribo, simplemente los diseño, pero cuando estoy contigo, los estoy trabajando junto contigo y yo también me sorprendo, ups, de lo que estoy descubriendo. O sea, Glafira, te sientes sola y ya después yo trabajo eso en mi terapia o en mis procesos de escritura, pero tú explora qué es aquello que a ti te motiva. Porque si la raíz de todo esto tiene que ver con, por ejemplo, en mi caso, sentirme sola, entonces mi motivación es mucho más genuina que simplemente escribir porque sí o para poder lograr fama o dinero o lo que sea. Pero si esa es tu motivación, no importa, no se trata aquí de buscar cosas positivas o negativas, sino simplemente que llegues a la raíz de tu motivación. Si esa es tu motivación, entonces simplemente pregúntate para qué, para qué, para qué. Ahora, en el caso de tu personaje, si tú estás bloqueado y no sabes cuál es su motivación para llegar al final que tú ya le propusiste, entonces simplemente pregúntale lo mismo. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué pongo al personaje en el desierto? Ah, para que ahí pueda conocer a un amigo, el cual le va a presentar a una pareja. ¿Y para qué quiere conocer a una pareja? Porque se siente solo. ¿Y por qué se siente solo? Porque alguna vez o no tuvo el cariño de su madre. ¿Y porque no tuvo el cariño de su madre? O sea, más bien, ¿para qué no tuvo el cariño de su madre? Porque tú eres la que le está dando toda esa vida. Entonces, para poder crear una necesidad. ¿Y para qué crear una necesidad? Ok, entonces nos vamos hasta donde tú puedas. Y cualquier cosa que suceda en el día, tú puedes aplicarle eso. ¿Para qué voy a trabajar? Para obtener dinero. ¿Y para qué obtengo dinero? Para poder comer. ¿Y para qué comes? Para poder vivir. ¿Y para qué vives? Para existir. ¿Y para qué existes? ¿Ok? Y nos vamos así hasta las últimas consecuencias. Ese trabajo lo puedes hacer en el día y por supuesto lo puedes ir contestando tú yendo, no sé, caminando o cocinando como tú quieras. Y así cuando tú descubres la motivación es mucho más sencillo que todas las actividades que realices vayan relacionadas con esa motivación y por supuesto con la intencionalidad que ya tuviste conscientemente. Estoy concentrándome mucho más en la motivación porque considero que podemos tener intención de hacer muchas cosas y las tenemos más claras, pero el motivo muchas veces queda completamente oculto y si no lo vemos, si no lo hacemos consciente, a veces se pierde también la intención. Por ello que si yo de alguna manera tengo la intención de levantarme todos los días muy temprano, no pueda, porque no tengo mi motivación clara. Simplemente tengo la intención y la intención es válida. Entonces me estoy concentrando un poco más en la motivación en esta sesión. A lo mejor habrá otras en donde me concentre más en la intencionalidad. Y ya para terminar, te quiero compartir otro ejercicio que también te va a apoyar y está ya más vinculado con la escritura. Tiene que ver ya para el proceso mucho más inconsciente, pero que también vas a ser consciente. ¿En qué consiste? Simplemente cuando ya te vayas a acostar, vas a poner a un lado de ti una libretita, una hoja, ya sea en el buró o en la mesita, o no sé dónde tú puedas ponerla, y vas a escribir una pregunta. Por ejemplo, yo puse aquí algunas y es, ¿cuál es mi motivación en la vida? O si quieres que sea al respecto de tu personaje, es cuál es la motivación de mi personaje para, y ya pones tú qué es. O simplemente tú puedes poner pequeños detalles, ¿no? ¿Cuál es mi motivación para trabajar en tal compañía? ¿Ok? Vas a escribir esa pregunta, vas a dejar la hojita ahí y te vas a dormir, ¿sí? En la mañana, en cuanto te despiertes, vas a observar, vas a agarrar la hojita y vas a decir cuál es mi motivación para y lo que tú pusiste y vas a empezar a contestar, pero sin pensarlo, de la manera más automático que puedas. Por supuesto que van a entrar pensamientos racionales, no importa. Cuando tú leas esas a veces incoherencias, busca cuál es entre todo eso la motivación. Y eso te va a servir porque como ya estás más despejado por el sueño, puedes tener una claridad que a veces no se ve simplemente con la pregunta ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Ok? Espero que eso te funcione. Me gustaría mucho que me compartieras qué ocurrió, de veras que
me hace sentirme muy curiosa, así como que qué pasó, te levantaste, qué descubriste cuando escribiste. Puedes comentarlo, puedes compartirlo. Te voy a pedir que te suscribas al canal, aquí te dejo la liga, que te suscribas también, por supuesto, a la página del canal para poderte enviar algunos ejercicios que sean exclusivos para ti que estás suscrito y sobre todo me gustaría mucho saber cómo estás escribiendo tu vida y viviendo tu historia.